Si yo pregunto quién conoce a David en la Biblia, todos vamos a conocer. Dice en Hechos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que su corazón y el de Dios estaban de acuerdo. Ahora, si yo te pregunto cuál fue el pecado más grande, porque conocemos varios de David, porque es un hombre igual que tú, igual que yo, La diferencia es que supo arrepentirse y restaurar la comunión con Dios. Si yo te pregunto cuál fue el pecado más grande de David, ¿qué me vas a responder? Seguramente muchos dirán, no, claro, se acostó con Betsabé, que era una mujer casada y encima era esposa de uno de sus capitanes, de sus valientes, de sus 30 valientes. No, pero después además mandó matar a su marido para disimular el embarazo generado por esa fornicación. Y claro que son pecados de muerte. Pero esos no fueron los pecados más graves de David. Porque aunque son pecados de alto impacto, como yo digo, son pecados groseros, eran pecados de la carne, de la naturaleza humana. Pero David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, comete un pecado más espiritual y más profundo, que enojó más a Dios y que tuvo consecuencias mucho más graves. Y fue cuando censó al pueblo. Primera de Crónicas, capítulo 21. Tengo mucho eco aquí, Adrián. Primera de Crónicas, capítulo 21. David hace un censo, que quiere decir contabilizar, contar su ejército. Vamos a leer un poquito de este texto. A ver, guardamos un poco de silencio. Pero Satanás, Primera de Crónicas 21, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Alguno puede decir, pero la culpa es de Satanás. ¿Qué es que pensabas que Satanás no trabaja? ¿No está en tu vida trabajando? Echarle la culpa siempre a otro no es conveniente, porque aparta el foco de la responsabilidad que es tuya. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podamos resistir. David podía haber resistido perfectamente si se hubiera refugiado en el Señor. Satanás incita a David a contabilizar sus ejércitos. Y David, que ya era un hombre de edad avanzada, cede a la tentación. Y dijo David a Joab, que era su capitán general, y a los príncipes del pueblo, es decir, había una asamblea importante, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? No se podía hacer censo. Las únicas dos razones por las que el Señor autorizaba hacer un censo, a contabilizar el ejército y la población, era primera para aumentar los impuestos. Vamos a ver cuántos somos, vamos a ver cuánta riqueza tenemos y vamos a poner unos impuestos, como si fueras Cristina Fernández.
El Señor ya le había dicho a David que no había lugar para más impuestos, porque esto era una teocracia. Aunque David era el rey, gobernaba Dios. Como en tu vida y en la mía. Amén. Amén. Aunque tenemos libre albedrío, gobierna Dios. Esa es la conversión. Y el Señor le había dicho a David: ya basta de impuestos, el pueblo ya está al límite de su capacidad de pago. La otra razón por la que se podía hacer un censo, un conteo del ejército, era por si había una guerra. Pero la decisión de ir a la guerra no era de David, era de Dios, porque ese es el gobierno de Dios. Y Dios no había dicho: alístate para la guerra. No había en el corazón de Dios ninguna previsión de conflicto bélico. Así que no estaba autorizado David. ¿Qué pasa? David seguramente tendría amenazas de otros países, quería saber con qué fuerzas contaba, o se estaba preparando para hacer una incursión en Siria o en algún país vecino, no lo sabemos, no dice, no tiene importancia. El asunto es que Dios no había ordenado guerra y que Dios no había ordenado suba de impuestos. David quería deleitarse en sus fuerzas. Y lo que tenía que preguntarse es lo que te pregunto yo. ¿Cuál es el escudo de tu nación? ¿El ejército o es Dios? ¿Cuál es el escudo de tu vida? ¿Tus talentos, tus habilidades, tus características como ser humano? ¿O es Dios? David estaba contando ese ejército para confiar en el ejército. Probablemente con sus razones, pero no con las razones de Dios. Este es un pecado más grave porque se rebela contra Dios y dice: Dios, quédate un tiempo ahí, vamos a confiar en nuestras fuerzas armadas, en nuestro poderío militar. Y Joab, el capitán general del ejército, le dice: pero no, ¿qué vamos a hacer? Esto es pecado, vamos a ofender a Dios. Que Dios te añada miles y miles de soldados, pero no vamos a hacer esto. ¿Por qué procura mi Señor esto para que sea pecado a Israel? Versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. El rey impuso su criterio sobre Joab y sobre los príncipes y dijo: no, vamos a hacer el censo. Vamos a deleitarnos en nuestro poderío militar. Vamos a hacer grandes desfiles, que la gente vea qué poderío tengo. Joab no quería, pero David no fue sabio. Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. David impuso su criterio personal, sin consultar a Dios y sin atender al consejo de los príncipes y de los generales. Él quiso deleitarse, regocijarse en su poderío militar, que era mucho. Versículo 5. Había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Este era un ejército de 1,5 millones de personas. Para aquella época un poderío militar impresionante. Más que el ejército de China, seguramente en aquellos años. No había un ejército como este. Y David se ensoberbeció. Este pecado de rebelión, porque la falta de fe en el Señor es rebelión, fue más grave que acostarse con Betsabé, incluso que matar a Urías Eteo.
porque es un pecado más profundo, espiritual, de rebelión frontal contra Dios, y tuvo consecuencias mucho más graves, como vamos a ver después, que el adulterio con Betsabé. Dice la palabra en Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Censar al pueblo para ver las fuerzas que tienes, enaltecerte en tu propia sabiduría y no contar con Dios como el escudo protector más grande que puedes obtener, es pecado. Deberíamos de decir por casa cómo andamos, cómo estoy yo, qué es lo que planeo, qué es lo que estoy haciendo en mi vida. ¿Estoy contando con Dios como mi escudo máximo protector o soy sabio en mi propia opinión y confío en mis fuerzas? 20.000 hombres se juntaron con Gedeón, si no recuerdo mal, y al final el Señor fue diciendo, no, eso es mucho, iban a la guerra contra los madianitas, un ejército poderoso. No, eso es mucho, al final quedaron 300. Dijo, bueno, con 300, para que la victoria no se te suba a la cabeza y pienses que ha sido tuya. No, el caballo se alista para la guerra, pero de Jehová es la victoria. Amén. ¿Cómo andamos por casa? ¿Estás confiando en tus fuerzas para enfrentar tu futuro y tu presente? ¿O estás haciendo caso de lo que Dios te dice? Y si no, pide consejo, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si David hubiera hecho caso de Joab y los príncipes, no hubiera cometido este terrible pecado de falta de fe y de rebelión contra Dios, que realmente le trajo unas consecuencias tremendas. 1,5 millones de soldados. Cuando Moisés hizo censo, eran 603.000 soldados. Había crecido mucho el pueblo de Israel, tal como prometió a Abraham el Señor Jesucristo, porque Dios no falla. Amén. Amén. ¿O falla Dios alguna vez? Ahí tienes al pueblo de Israel, todas las naciones intentando aniquilarlo, especialmente las árabes y los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y los españoles en el 1492, etcétera, etcétera. Y ahí siguen prosperando. Ya tienen toda la población vacunada, nos han dado salidas sanitarias y agrícolas que han beneficiado a toda la humanidad, y ahí está el pueblo de Israel. 1,5 millones de personas que sacaban espada, de soldados de élite, tenía David. Pero Dios, ¿qué le dijo? No tienes que confiar en tu ejército, no tienes que confiar en tus fuerzas, ni en tu propia sabiduría, que es humana. Tienes que confiar en mí. ¿Cuándo vas a aprender esto, David? ¿Por qué ponéis vuestra mira en las cosas de los hombres? Pero ¿cómo somos tan chicatos, tan cortos de vista, tan miopes, que ponemos la vista en las cosas de aquí? ¿Qué voy a hacer la semana que viene? ¿Esto qué me alcanzará? ¿No me alcanzará? ¿Iré? ¿No iré? Pero hombre, Dios abre las puertas del cielo para que entres en su reino y para que goces de todas sus bendiciones, y nosotros mirando a ver qué ejército tenemos. Versículo 6, entre estos no fueron contados los levitas, que eran los sacerdotes descendientes de Aarón, ni los hijos de Benjamín, que era la tribu de Joab. Porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab, a pesar de que no es una persona muy espiritual, mató al hijo de David, Absalón, y bueno, vemos decisiones de rebelión. En esta ocasión realmente fue espiritual y obedeció a duras penas, porque la orden era abominable para él. Él sabía que estaban metiendo la pata, sabían que el rey estaba tomando una decisión incorrecta de rebelión contra Dios, un pecado más grave que el pecado carnal de adulterar con la vecina que se bañaba desnuda ahí a la puerta de la casa.
y después matar a su esposo para disimular el embarazo. Dios no tapa pecados, amigo. El niño nació y después de 7 días Dios se lo llevó, porque todo pecado tiene consecuencias. ¿O pensáis que no pasa nada, que se puede uno rebelar contra Dios y que, bueno, luego me arrepiento y ya está? Sí, puedes arrepentirte si Dios te concede el don del arrepentimiento. Puede que sea que vuelvas a encontrar la gracia de Dios, pero siempre tendrá consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no va a pasar por arriba de las leyes para beneficiarte a ti ni a mí por nuestra cara bonita. Todo tiene su consecuencia. El que la hace la paga. Versículo 7. Asimismo, a pesar de que Joab se resistía, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Qué terribles las decisiones que toman los gobernantes, que luego repercuten en todo el pueblo. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Porque justamente eso gobiernan, y sus decisiones y sus visiones del camino que debe ser tomado repercuten en todo el pueblo. Así que a orar por nuestros gobernantes, del gobierno, de la provincia, de la municipalidad, para que las decisiones que tomen no nos afecten sobremanera. Desagradó a Dios, versículo 7. Y entonces dijo David a Dios, había pasado 9 meses, todo el ejército y todos los príncipes contabilizando al pueblo. He pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Esta es la virtud número 1 de David. Sabía arrepentirse y quebrantarse, irse a la cama odiándose a sí mismo y al pecado que mora en él, y revertir la situación. ¿Sabes qué? Primera y segunda de Samuel narran el pecado de David con Betsabé y con Urías Eteo. Pero ya en Crónicas, que es una ampliación de esos 2 libros, ya no lo narra. ¿Por qué? Porque Dios ya había perdonado. Y cuando Dios perdona, borra el pecado del expediente, del prontuario, y se olvida. Y lo tiene como una cuenta saldada. ¡Qué terrible misericordia de Dios! ¡Amén! Si Dios tuviese contabilidad y tuviese que hacernos justicia de todos y cada uno de nuestros pecados, madre mía, ¿dónde apareceríamos? Todos, porque no hay justo ni aun uno. Solamente Jesucristo fue hallado santo, sin pecado, digno de ser ejecutado en la cruz como un terrorista, como un maldito. David se arrepiente. Dice, Señor, he pecado de rebelión, he estado deleitándome en mis fuerzas y no. Ya no era el mismo David que cuando era un adolescente ve un gigante de 3 metros y ahí sí confía en el Señor y agarra 5 piedras lisas del arroyo y le clava una en la frente y después con su espada le corta la cabeza y gana la batalla en nombre de todos los ejércitos de Israel. ¿Sabes qué pasa cuando estamos en dificultades extremas? Ahí sí confiamos en Dios, como David, como todos, porque la naturaleza del hombre es similar en todos los seres humanos. Por eso Dios nos mete en aprietos para que aprendamos a confiar en Él. Cuando aquel pastorcito que había sido llamado desde detrás de las ovejas, que ni su padre mismo había contado con él para el casting de la unción como rey, se ve con ese gigante, ese guerrero de élite entrenado para matar y matar y matar, seguramente con mucha sangre en sus manos. No le tiembla el pulso y dice, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí obtuvo victoria, porque confió en Dios, porque hizo lo que Dios ordenaba. Pero cuando ya era el rey y tenía un imperio y había llevado a su nación a la más grande cota de éxito,
ya navegaba en la cresta de la ola y ya decía esto como Nabucodonosor: esto ha sido por la fuerza de mis brazos. ¡Mira qué ejército tengo! Y el Señor le dice: no, David, no, Davidcito, esto no es así. O confías en mí o estás perdido, así tengas un ejército de 100.000 millones de personas, porque no es la fuerza de tu brazo la que obtiene el éxito espiritual. Eso pasa en tu vida y eso pasa en mi vida. Cuando confiamos en nuestro corazón, que es malo y perverso, ¿qué crees que te va a pasar? No, porque yo ya soy pastor, o ya soy responsable, o ya tengo una altura espiritual, o llevo tantos años, o ya he madurado. No te fíes. El que esté firme, mire que no caiga, porque torres más altas han caído. ¿O qué piensas? El niño pastor aprendió a confiar en Jehová. El rey anciano ya estaba orgulloso de sus éxitos. Es más fácil estar en la barricada peleando para el Señor que gozar de los éxitos. Aunque sean lícitos y ministeriales y espirituales, tenemos que tener cuidado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Confiamos en Dios en los asuntos difíciles cuando las papas queman. Confiamos en Dios para entregarle nuestra alma para salvación. Señor, sé rey de mi vida y ven y toma tu trono y dirige mi vida. Pero después, para los problemas, ya no confiamos tanto en Dios. Ya queremos actuar nosotros. No, si esto yo sé cómo se maneja. No, si esto ya salgo yo del problema. Ay, amigo, tenemos que sentir siempre la necesidad de Dios en nuestra vida. Amén. No somos ni siquiera una hormiguita. No podemos confiarnos en nuestra batalla contra el león rugiente que está a nuestro alrededor buscando a quien devorar. León contra hormiga, no hay mucho para pensar ni para discernir quién va a vencer. De ninguna manera. Salmo 118:8, no hace falta que lo busque, lo pueden poner ahí en la pantalla. Dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que en los príncipes, en los ejércitos. Confiemos en Dios para todo. Amén. A las duras, a las maduras. Este pecado fue el más grave de David. Más grave que el asesinato de uno de sus valientes. Y tuvo sus consecuencias, porque todo pecado tiene consecuencia. No es gratis pecar. Al contrario, es muy caro. Es muy caro. Entonces habló Jehová, versículo 9, porque hasta ahora no había hablado. Es curioso cómo el Señor te deja tomar decisiones. Y dice: no me consultas. Bueno, ¿quieres vivir así? Bueno, allá tú. No, pastor, yo esto ya terminó, remar es un ciclo, ahora yo voy a buscar un laburo, me llamó mi jefe, mi novia, mi abuelita está sola, qué sé yo, 10.000 millones de excusas tontas que he escuchado. Digo, ¿habló el Señor contigo? ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Estás seguro de que es el plan de Dios el que estás por arrancar? ¿O es tu plan en tu propia sabiduría? ¿Confías en tu ejército, en tus defensas? ¿O estás rendido al reinado de Jesucristo? Porque todo tiene consecuencias. Si me va mal, voy a probar. Si me va mal, vuelvo. ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede ser eso? Si me va mal, vuelvo. Es que ya te va mal. Es que ya estás rebelado contra la voluntad de Dios. Es que no puede irte bien porque Dios no va a bendecir ninguna rebelión. Así seas
el rey David, un hombre conforme a su corazón, no va a bendecirte. A ver si lo entiendes. Es imposible que Dios bendiga una rebelión porque no puede ir contra su ley y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que no entiendes? La paga del pecado es muerte y tiene sus consecuencias. Siempre, siempre, siempre. Y no podemos pasarnos la vida echando la culpa al diablo o echando la culpa a Adán y Eva o a Saúl o a no sé qué. No, es una decisión tuya, personal, intransferible, amigo. Y tú lo pagarás. Habló Jehová a Gad, profeta de David, diciendo: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas para que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, esta es la palabra, la revelación de Dios que tú no has buscado y que yo te traigo para que decidas saber cuál va a ser tu castigo, porque ningún pecado queda sin castigo. Amén. O lo recoge el Señor Jesucristo para hacerse cargo de tu castigo o lo recoges tú y te haces cargo. Es más sabio que cargue Jesús con el pecado, claro. Versículo 12. Escoge para ti 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos tus términos de Israel. Mira pues, a ver, ¿qué respondes al que me ha enviado? Es decir, ¿qué respondes al Señor? Porque yo soy un enviado de Dios que traigo la palabra, la revelación. 3 años de hambre. Habrá pensado David, ¿para qué quiero 1,5 millones de soldados si están hambrientos? 3 años de hambre, ¿sabes qué? Un ejército lo más débil del mundo. 3 meses de derrotas ante la espada de mis enemigos, me van a aniquilar. 3 meses perdiendo guerras. ¡Ay, Dios! O 3 días de peste, 3 días de espada de Jehová. Y David dice, prefiero caer en manos de Jehová, porque de última Jehová es misericordioso, yo lo conozco, pero el hombre no tiene ninguna misericordia. Si dejo a los sirios o a los filisteos entrar en Israel 3 meses, va a haber una matanza de miles y miles y miles. David tenía que escoger cuál era el castigo por su pecado. Hay veces que decimos, Señor, ¿y esto por qué me viene? ¿Por qué te va a venir? Porque estás en rebelión contra Dios. Porque no hay maldición que venga sin causa, sí, porque sí. La humanidad se pregunta ahora, ¿por qué viene el coronavirus? Pero claro, ¿qué quieres? Esto es espada de Jehová. Si has pasado la vida aprobando leyes que van en contra del corazón de Dios, como David. David elige sabiamente, Señor, 3 días bajo tu mano, porque yo sé que tú eres misericordioso y vas a aplacar tu ira. Versículo 13. David dijo a Gad, estoy en grande angustia, hay un problema grave. Ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres, porque mis enemigos no tienen ninguna misericordia. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel, ¿cuántos dice? 70,000 hombres en 3 días. Esto sí que es una peste. Esto sí que es un coronavirus, ¿eh? En 3 días 70,000 muertos. Fíjate cómo tienen consecuencia las decisiones de nuestros gobernantes sobre todos nosotros. 70,000 muertos.
por una decisión de rebelión frontal contra Dios, como las que toman ahora nuestros gobernantes, de aprobar leyes de muerte, que madre mía, están muy lejos del corazón de Dios. Uno puede pensar, fue injusto Dios porque el que había pecado era David. Yo quiero recordarte que el pecado fue de todo el pueblo. En varias ocasiones, con Absalón y con Seba, se habían rebelado contra la autoridad delegada de Dios, que era David, y habían dicho, no tenemos nada que ver con la casa de David. Israel, corramos detrás de Absalón, después corramos detrás de Seba, y así muchas veces. Y el Señor ya había determinado esto. Te digo que si hubiera elegido 3 meses en manos de sus enemigos, la mortandad hubiera sido 10 veces más. Y si hubiera habido 3 años de hambre, hubiera sido infinitamente superior. Este fue el pecado o el castigo, mejor dicho, más liviano que pude encontrar. Dios podía haber tapado y haber dicho, bueno, ya te has arrepentido, ya está, no pasa nada. Pero Dios no hace eso, porque es un juez y es justo. Si queremos justicia con nuestros enemigos, también con nosotros. No podemos pedir a Dios que sea injusto. No podemos pedir a Dios que su amor sea superior a su justicia. Por eso tuvo que enviar a su propio Hijo Jesucristo, porque no podía hacerte entrar en el cielo por amor, tenía que hacernos entrar por la gracia, porque la salvación es por gracia, no por amor, para que nadie se gloríe. Dios no va a hacerte entrar por la puerta de atrás del cielo, bueno, que no te vea nadie, pasa detrás de la cortina, no, Dios no puede hacer eso. 70.000 muertos. Una rebelión contra Dios. Este fue el pecado más grave, porque en el pecado de Betsabé hubo 2 muertos, Urías y el bebé, pero aquí hubo 70.000, unas consecuencias terribles. Pero pese a todo, David es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que los dos estaban de acuerdo, los 2 corazones. Sabía que Dios iba a tener misericordia. Envió Jehová el ángel, versículo 15, a Jerusalén para destruirla. La destrucción iba a ser completa. El ángel tenía orden de destruir Jerusalén. Así de terrible es el pecado de rebelión, que dice la palabra que es semejante al de adivinación y al de brujería y hechicería. Este es un pecado espiritual, profundo, de enfrentamiento con Dios. Fíjate cómo dice, vamos a leerlo otra vez, versículo 15. Envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. No para matar 70.000 personas, no para tirar 2 o 3 edificios, para destruirla. Pero cuando el ángel, estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El Señor morigera el castigo. Y dice, ya está. No vamos a ir más allá. Seguramente se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y tuvo misericordia, porque somos sus hijos. Pero solamente al que Dios ama, corrige, castiga y disciplina. Basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Este ángel sí era una persona obediente. No es un ser humano, es un ángel, pero ha habido ángeles que se han rebelado contra Dios, como Satanás y la tercera parte de los demonios, de los ángeles que se convirtieron en demonios.
Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová. Esto no era una fábula, ni un cuento, ni una parábola. Ahí estaba el ángel con su espada apuntando a Jerusalén para destruirla por completo. Así es el pecado, amigo. Y Dios no te lo va a soslayar, no te lo va a pasar por alto, no te lo va a permitir. No, pero pruebo, y si acaso después, cansado de pecar, me va mal, vuelvo. ¡Ja! Yo no haría eso. Te juegas tu vida eterna. Y si Dios se enoja tanto que no para al ángel de la destrucción y permite que destruya tu vida, como ya he visto demasiadas veces, por desgracia, esto trae la rebelión contra Dios. Y es más grave en un hijo porque el hijo ya conoce y el juicio de Dios empieza por su casa, no lo olvides. Alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Fueron ahí a suplicar misericordia. Los ancianos, los príncipes y el rey, postrados, diciendo: Señor, detén tu mano. El castigo es justo, sí, por supuesto, pero apelamos a tu misericordia. Solamente un hijo de Dios quebrantado puede detener el ángel exterminador. Solamente un hijo de Dios quebrantado puede convencer el corazón de Dios y darlo vuelta para que de ira se transforme en misericordia. Solamente. Los impíos no tienen acceso a esta gracia de ninguna manera. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás con los impíos o estás con Jehová? ¿Eres hijo del rey o eres enemigo del rey? Porque recuerda que el que no está conmigo está contra mí. Palabras del mismo Jesucristo. Se postraron David y los ancianos sobre sus rostros cubiertos de cilicio, que es la tela de la penitencia, unas vestiduras de arpillera, toscas, burdas, justo para cubrirte. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga peste sobre tu pueblo. Ya era el tercer día de peste, había 70.000 muertos en Jerusalén. Mucha población. No solamente en Jerusalén, en todo Israel. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la área de Ornán, Jebuseo. Construye un altar a Jehová. Tal vez eso aplaque su ira. Busca a Dios en profundidad. Tal vez detenga su mano de este castigo. Esta era de Ornán. La compra David. Después puedes seguir leyendo. Ornán quería regalarla y David dice: no, yo no voy a hacer un sacrificio que no me cueste nada. Con tu plata no voy a hacer un sacrificio, es con la mía. La compra David. Y erige un altar. Y este mismo lugar es donde Salomón edifica el templo. Porque el Señor elige el lugar donde iba a estar su presencia, el templo de Salomón, no David ni Salomón. En ese mismo lugar, que era el monte Moriah, es donde Abraham ofrece a Isaac en sacrificio. Y lo iba a degollar, aunque Dios nunca dijo, nunca permitió sacrificios humanos, como los incas, los mayas y muchos pueblos. Pero Abraham estaba obedeciendo, pensaba que lo iba a resucitar. En este mismo lugar, en ese monte Moriah,
el precursor de la imagen de Jesucristo, que era Isaac, y de Dios, que era Abraham, un padre entregando al hijo de la promesa, a su único hijo. Ahí en ese lugar se edificó el templo. Al otro lado del monte, en las otras estribaciones del monte, está el Gólgota, que es donde murió Jesucristo. Fíjate, Dios no hace nada porque sí. Todas las cosas que dice y que hace en la palabra pueden ser escudriñadas en profundidad al 100%, porque todo tiene un propósito. No hay nada aleatorio, hecho porque sí, no. ¿Por qué ocurrió esto aquí? Por esto y por esto. Siempre Dios hablando con el hombre, enviando mensajes. Nuestro deber es estudiar la palabra para ver qué es lo que quiso decir con esos actos, con esas palabras, con esas profecías, con esas revelaciones. 70.000 muertos, eso sí fue un coronavirus. Eso sí fue una peste, como ha habido muchas. Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría y apartamos a Dios del corazón de nuestra vida, lo sacamos del trono que le habíamos ofrecido cuando nos convertimos, ahí entramos en rebelión flagrante contra Dios. Y eso es un pecado espiritual y profundo. En la vida de David, con unas consecuencias más graves que haber matado, haber sido el autor intelectual de la muerte de Urías, más grave que haber adulterado con una mujer casada. Tenemos pecados en nuestras vidas, muchos, pero ojo con este tipo de pecados, de rebelión contra Dios, de insubordinación contra el rey, de traición a la patria, de traición al rey, que es tu Señor. Porque cuando te conviertes, dices, Dios mío, me salgo del trono, saco mi ego, mi corazón, mi naturaleza humana del trono y te siento a ti y tú gobiernas. David dijo, vamos a ver cuántos hombres tenemos, vamos a hacer un desfile militar, vamos a contar las armas, los caballos, los carros, los soldados, la infantería, la caballería. Pero el escudo de una nación es Jehová, no su ejército. Y el escudo de tu vida tiene que ser Jehová, no tu naturaleza humana. Porque si no, vamos a ofender a Dios sobremanera. Más que si matáramos a una persona, que ya es un delito grave, penado hasta por los hombres, con muchos años de cárcel, incluso con pena de muerte en algunos países. Imagínate si ofendemos a Dios cuando sacamos su voluntad de nuestra vida y ponemos nuestra voluntad y hacemos lo que creemos oportuno en vez de obedecer a Dios. Ponte de pie ahí donde estás. Y ten cuidado con los pecados, porque todos traen consecuencias. Y las consecuencias de los pecados son la muerte. El pecado de rebelión, de enfrentarte contra la voluntad de Dios, es un pecado muy grave. Ya decidiste convertirte y confiaste en Dios para eso. Dios te dice, tienes que seguir confiando en mí toda tu vida. Y tienes que dejarte dirigir porque eres ciego. A ver si nos damos cuenta. Somos ciegos, topos, no tenemos visión. Y Dios dice, dame tu mano y yo te voy a guiar. Ah, no, pero en esto no, Señor, ahora suéltame y yo voy a hacer esto. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que tú dices. Y Dios te dice, no, te vas a dar contra un poste. No, vas a caer al abismo. No, vas a caer por un barranco. Bueno, ¿y qué consecuencias trae caerse por un barranco? ¿Qué consecuencias quieres que traiga? Pues graves. No te sueltes de la mano de Dios. Amén. No confíes en tu corazón, no confíes en tus habilidades, no confíes en tus talentos, no confíes en ti mismo, porque tú eres tu peor y primer enemigo.
Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si no estás confiando en Dios para dirigir tu vida, sé sabio y haz como David y di: Señor, he actuado locamente. Señor, perdóname y vuelve a sentarte otra vez en el trono de mi vida, porque tú eres el mejor director que tengo, el mejor conductor de este chasis con acoplado que soy yo. Padre, queremos pedirte perdón por nuestros pecados de rebelión contra ti, que son profundos, que son abominables. Queremos pedirte que no permitas que te saquemos del trono, de la conducción de nuestra vida, y que nos lleves al triunfo y al éxito, para que no te ofendamos, para que no tengamos que sufrir las consecuencias y para que podamos agradarte, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona las veces que nos rebelamos contra ti y somos sabios en nuestra propia opinión y queremos volver a tomar las riendas de nuestra vida y sacarte a ti de la conducción. Y te pedimos por nuestros gobernantes, Dios. Te pedimos para que no te ofendan, para que les des luz y para que ellos puedan tomar decisiones conforme a tu corazón y no tengamos que sufrir la nación entera el oprobio de las decisiones que toman nuestros gobernantes. Tú dices en tu palabra que oremos por ellos. Oramos por nuestro presidente, por sus ministros, por la vicepresidente, por el Congreso de los Diputados, por el Congreso de los Senadores. Que tu luz resplandezca sobre ellos. Y aunque no quieran reconocerte, Dios mío, que tomen las decisiones que sean conformes a tu corazón y no conformes al corazón de Satanás, como hizo David. Que Satanás no influya y que no se levante contra Argentina, Dios mío. Te pedimos encarecidamente estas cosas, pero no en nuestro nombre, que no es nada, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.